Entonces vamos a empezar con nuestro curso en producción y empresarización caprina. Esta es la clase de inducción, es la primera clase del curso, la clase gratuita del curso. Yo soy Mónica Andrea Cardos Ferrán, yo soy la fundadora de IRCUS. Soy médico veterinario zootecnista, soy también especialista en pedagogía y docencia universitaria y magíster en ciencias agropecuarias. Me especialicé pues en producción caprina y en nutrición de rumiantes en mis estudios de posgrado. Estuve en México desde 2013 aprendiendo y conociendo de este apasionante mundo de las cabras. Regresé a Colombia más o menos en 2016 y desde ahí pues vengo trabajando en diferentes proyectos caprinos. También desde 2019 inicié la asesoría con AgroKaizen, que es la empresa aliada con la que estamos haciendo este curso, y fundé IRCUS, esta empresa que pues está buscando llevar a las cabras a los corazones y a las empresas de muchos productores agropecuarios de Colombia y el mundo. Y desde 2020 también pues me postularon como representante de Colombia en la Asociación Internacional de Cabras, o la IGA, que es la International Goat Association. IRCUS entonces pues es una empresa para ayudar a los empresarios y emprendedores caprinos a crear sus proyectos, a tener empresas caprinas más eficientes y a mejorar su calidad de vida desde la producción de cabras. Por eso pues tratamos siempre de entregarles un poco más en estas reuniones. De las cabras aún se está aprendiendo mucho y es otra cosa que yo les comento siempre de los cursos, y esto es un aprendizaje de ida y vuelta porque cada vez descubrimos más cosas impresionantes con las cabras. Nuestra misión es demostrar que la producción de cabras es una alternativa productiva con alto potencial de crecimiento y desarrollo empresarial, que puede llegar a impactar en el mejoramiento de la calidad de vida de un emprendedor o un empresario, o incluso pues su comunidad, mediante la implementación de sistemas de producción tecnificados y autosostenibles. Nuestra visión es en 2025 ser reconocidos como una empresa líder en el asesoramiento, apoyo y desarrollo de emprendedores, empresarios, agremiaciones y asociaciones en el sector caprino de América Latina y el Caribe, y queremos ser la mejor opción para ayudarles a acelerar su crecimiento futuro. Nuestros valores empresariales es pasión por todo lo que hacemos, trabajo en equipo con nuestros emprendedores caprinos y nuestros empresarios caprinos, compromiso con nuestra misión de apoyo y empoderamiento del sector caprino, integralidad de nuestro servicio de asesoramiento al sector y aprendizaje y mejora continua que nos permiten siempre mantenernos actualizados para darles a ustedes la información pues más actualizada y de primera mano. ¿Listo? Esto es un poquito de quién soy y de qué es Circus para que nos conozcan un poco más, quienes por primera vez acceden a algún evento de nosotros. Entonces, pues esto es. Y empezamos entonces con la introducción a nuestro curso. Es muy importante saber que la cabra desde millones de años viene siendo domesticada. Es el primer animal de producción domesticado junto con el ovino. Fue un poco antes el caprino, luego el ovino. Ya de los animales de compañía, el perro fue el primer animal domesticado, pero de los de producción, la cabra fue el primer animal domesticado. Se cree que más o menos su domesticación empezó pues por el sector donde está la India actualmente. Y estas imágenes pues nos muestran un poco de cómo se daba esa interacción, ¿no?, entre el ser humano y la cabra desde hace ya muchos años. Esas son unas esculturas de la antigua Mesopotamia y estamos hablando de los años 3000 a 2000 antes de Cristo. Entonces, pues estos años, varios años atrás. Antes, de hecho, pues no siempre se trabajaba el tema de dejar un legado a través de la escritura, sino que se utilizaba mucho el arte, ¿no? De hecho, se cree que eso es uno de los factores que influyó mucho en el desarrollo del hombre para dejar de ser, digamos que, como las otras especies, como los otros animales, y empezar a evolucionar y volverse el ser humano que hoy en día es, con esas diferencias en cuanto a pensar, a sentimientos y muchas cosas que nos diferencian pues de otras especies animales. Entonces, pues dentro de esta parte artística y cultural que queda aún o que se registra aún,
están las cabras dentro de las imágenes grabadas. Vemos también algo muy bonito de las cabras y es su comportamiento ramoneador. Como podemos ver en las dos imágenes, las personas están ofreciendo ramas para las cabras y esto pues nos muestra que desde antaño ellas tienen ese comportamiento tan importante y tan diferente de otros rumiantes. Permítanme un segundo. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de las ventajas de los caprinos porque les comento casi siempre, permítanme un segundo, voy a bloquearles acá las opciones, se me olvidó esa parte de activar micrófono para que no vaya a haber interrupciones. Denme un segundo. Por ahí vemos micrófonos activados, espérenme que me toca salir de acá para no tener inconvenientes. Un segundo y ya continuamos. Listo, micrófono y video. Listo. Ya de esta manera pues no vamos a tener interrupciones, no hay problema. Listo. Entonces les comentaba, veíamos en las imágenes ya de la antigua Mesopotamia cómo a las cabras de esas esculturas pues les estaban entregando ramas, ¿sí? Ramas a las cuales en vida normal ellas acceden a través de esta postura bipedal, que es algo que diferencia a las cabras de otros rumiantes. ¿Y por qué es importante hablar de eso? Porque es algo que las hace especiales, ¿no? Que hace que las cabras tengan unas potencialidades que los otros animales no. Y vamos a hablar mucho de estas ventajas de los caprinos, porque de pronto a muchos de ustedes que están interesados o que ya están trabajando con las cabras, habrán personas que pues como no conocen mucho del tema, no conocen mucho a las cabras, le preguntan, "No, pero usted, ¿por qué se mete con esa especie? Esa especie pues no es tan rentable, ese animal es todo flaco", así le dicen a uno, y esos animales que producen, o sea, ¿de qué va a vivir con cabras? ¿Sí? Y pues muchas personas no saben la cualidad que tienen sus productos, las cualidades que tienen sus productos, no conocen las características ventajosas que tienen los caprinos sobre otros rumiantes, no conocen pues un montón de cosas que las cabras de verdad pues hace que sean diferentes y que tengan un potencial empresarial muy importante más en los tiempos que estamos viviendo hoy en día con todo el tema de cambio o de crisis climática. Entonces, una de esas ventajas que debemos conocer es esa postura bipedal, ¿no? Ese pararse en dos patas no es tan fácil, nosotros pues nos las pasamos en dos patas todo el tiempo, pero para los animales cuadrúpedos que no tienen esta postura que nosotros tenemos de dos patas, que es habitual para nosotros, es complicado pararse en dos patas, sostenerse y mantener un equilibrio y poder incluso, como lo hacen las cabras, consumir alimento. Entonces esto es una ventaja anatómica que tienen ellas al haber desarrollado y haber perfeccionado esa habilidad. Es una especie mucho más activa que otros rumiantes y esto hace referencia a su actividad a la hora de alimentarse sobre todo. Actividad no solo buscando el alimento, sino a la hora de caminar. Ya está estudiado y ya en varios artículos se comenta de su mayor recorrido, su mayor eh, porcentaje o cantidad de kilómetros andados buscando alimento respecto a otras especies. Es decir, se cansan un poco menos o les da menos flojera ir a buscar su alimento. Entonces ponen chips, ponen GPS en los animales y pues identifican hasta dónde van, cuántos kilómetros recorren buscando su alimento y las cabras son muchísimo más activas que otros rumiantes haciendo esta actividad. Una clara mayor preferencia por un mayor número de especies forrajeras, es decir, nuestras cabras son capaces de comer una variedad de recursos alimenticios más amplia. Tienen dentro de su saliva, dentro de sus gustos por los sabores, unas particularidades que hacen que puedan aprovechar ciertas plantas o ciertos recursos forrajeros que otros animales rumiantes no pueden utilizar, porque tienen espinas, porque tienen un sabor muy amargo, porque tienen un sabor muy astringente, entonces pues no los pueden aprovechar y nuestras cabras tienen una mayor preferencia por más especies, incluidas estas que tienen pues de pronto desventajas en cuanto a su sabor y su textura, pero que nutricionalmente
y a nivel digestivo tienen muchas posibilidades de ser un recurso forrajero con un alto potencial. Entonces, pues esto hace que las cabras puedan estar en zonas difíciles como los desiertos, por ejemplo, que es un lugar donde las vemos roca y muy poco vegetal y puedan aprovechar lo poco que sale ahí, sin problemas, sin ningún inconveniente, puedan consumir estos recursos. Los caprinos comparados con ovejas y con vacas, con ovinos y bovinos, son especialmente ramoneadores versus los otros que son pastoreadores. Las cabras están clasificadas como consumidores intermedios, ¿sí? Esto hace que tengan la posibilidad de moverse de acuerdo a los recursos que hay disponibles en su entorno. Si hay más forrajes en forma de gramínea, en forma de pastos, pues van a pastorear sin problema. Pero si hay más arbustos y más ramas y más árboles, van a ramonear porque pues eso es lo que se les va a facilitar mucho más. Entonces, esto también es una ventaja porque se adapta muy fácilmente a los entornos a comparación de otros rumiantes. Allá en México, donde yo estuve haciendo la maestría, allá hay un entorno de vegetación natural muy alto en arbustos, en árboles, y la mayoría del forraje se ubica en esa zona. Entonces, pues las cabras ahí tienen un potencial de desarrollo impresionante y pude ver caprinos versus otras especies en ese tipo de entornos y las cabras pues si son activas, más activas comiendo, pues ahí sí que era mucho más porque fácilmente se adaptaron a ese entorno de arbustos y árboles versus las ovejas que vi en ese momento que pues no tenían como esa actividad tan fuerte a la hora de consumir alimento y de seleccionar ese alimento. Veamos a las cabras comiendo absolutamente de todas esas especies, mientras las ovejas iban pasando, iban dejando algunas, por ejemplo, con espinas que no podían consumir porque se podían lastimar, ya que no tenían las características anatómicas que tienen las cabras para poder comer este tipo de productos forrajeros. Entonces, definitivamente, pues es una ventaja que se puedan adaptar tanto a un entorno como a otro, porque pues no vamos a decir que las cabras en pastos o en gramíneas no van a pastorear. Si lo hacen, se adaptan igual de fácil porque tienen como ese 50-50 casi. Si hay ramas, ramonean, si hay pasto, pastorean, pero pues van a comer de lo que van a ir encontrando en su entorno, eso sí, eligiendo las características que prefieren de los alimentos. Las cabras suelen preferir alimentos ricos en materia seca, ricos en proteína y bajos en fibra. Son como las tres características de los alimentos que ellas buscan. Por eso es que son súper buenas esculcando y sacando de los alimentos como esas partes más suculentas, o cuando les damos, por ejemplo, en el comedero el concentrado mezclado con los forrajes, son capaces de sacar los pellets y dejar todo el pasto ahí porque tienen esa capacidad de selección. Los caprinos pueden aprovechar pasturas, pero también se desempeñan nutricionalmente muy bien en bosques y matorrales. Son más activos y seleccionan más recursos, que es justo lo que les había comentado ahora. Las cabras, los camellos y los asnos muestran hasta un 20% más de tolerancia a la deshidratación, pues son capaces de mantener constante su volumen plasmático y la circulación. El agua es muy importante porque hace parte de los fluidos del cuerpo, ¿no? Por eso es que deshidratarse es tan peligroso. Se nos puede, empezando, pues aquí lo que puntualmente estamos destacando es la parte de circulación, se nos puede espesar la sangre, digámoslo así, y la circulación ya no se va a dar bien, no van a llegar los suficientes nutrientes, el suficiente oxígeno a los tejidos y por eso se vuelve peligrosa la deshidratación. Más en animales más jóvenes va a ser más peligroso todavía. Sin embargo, dentro de las especies de producción que tenemos, las cabras versus las ovejas y los bovinos, toleran más ese problema de deshidratación. Por eso es que podemos ver entornos aquí como en Colombia, al norte, en La Guajira, que los animales van a pastorear, van a consumir alimentos todo el día en lugares donde no hay fuentes de agua y llegan después de fuertes soles, mucho viento, que también el viento ayuda a que haya más deshidratación.
más el sol, más el calor, todo esto hace que haya deshidratación y llegan los animales a consumir agua y no se enferman o no les da algún problema, algún choque de calor, porque naturalmente los caprinos tienen un poco más de resistencia. Ahora, eso no quiere decir que no consuman agua, que eso es algo también muy importante. Tenemos en algunos lugares productores con la creencia que las cabras y las ovejas no necesitan agua. Y eso es completamente falso. Sí necesitan agua y de hecho, entre más consuma alimento un animal, pues más agua necesita porque el agua también hace parte del proceso digestivo. Entonces, por ejemplo, en el rumen, si no hay una suficiente cantidad de líquido, la mezcla de ese alimento no se puede dar también y de hecho el proceso digestivo pues no puede darse de forma rápida. Entonces también va a afectar el tema digestivo, ¿no? No va a poder comer tanto como quisiera la cabra o como pudiera comer de acuerdo a sus necesidades y sus requerimientos. Entonces, por eso es importante que sí haya. Ahora, si ya estoy en un entorno difícil, como el que les comenté de acá de Colombia al norte, hacia La Guajira, donde es difícil tener de agua porque realmente no hay agua en el sistema, entonces las cabras, a diferencia de las otras especies, van a tener una mayor tolerancia y van a perder o se van a deshidratar menos, van a perder menos agua o se van a deshidratar menos que las otras especies. Aquí hay un dato muy puntual sobre eso. Un estudio de Kahn y colaboradores en 1978 encontró que después de 4 días donde privaron absolutamente de agua a las cabras, a los bovinos, a las ovejas y a los camellos, encontraron las siguientes pérdidas de peso corporal. Las cabras perdieron 1.5% de peso vivo o de peso corporal en un día. El ganado bovino, bueno, en esos 4 días sin agua, perdón. El ganado bovino perdió 8% de su peso corporal por día. Las ovejas del 4 al 5% de su peso corporal por día y los camellos el 1%. Entonces veamos la similitud casi que hay con el camello, que es un animal muy resistente a la deshidratación también en cuanto a la pérdida de agua diaria. ¿Sí? Entonces, aún después de 4 días sin agua, veamos cómo el caprino logra tratar de mantenerse con un volumen constante o de no afectarse tanto por esa privación de agua, ¿no? Hoy en día, pues este tipo de estudios es difícil de hacer por el tema de bienestar animal, pero antes que no había este tipo de conocimiento sobre el bienestar y conciencia sobre el bienestar de los animales, se hicieron muchos estudios de este tipo y de otro tipo en donde se evaluaron condiciones extremas y podemos, gracias a esa información, hoy en día pues confirmar que tenemos a las cabras con un gran potencial, incluso en este tipo de ambientes, ¿no? Y es algo importante porque al paso que vamos en muchos lugares donde todavía no se logra concientizar a tantos productores, no se logra concientizar a tantos gobiernos, a tantos países, son más las zonas que se deforestan, las zonas que se empiezan a erosionar, que se empiezan incluso a desertificar y pues son zonas donde cada vez las condiciones ambientales se hacen más difíciles, las producciones de otras especies se hacen más difíciles y pues las cabras adquieren un potencial importante en este tipo de entornos. Las cabras y los camellos tienen un mecanismo eficiente para conservar el agua, que es justamente lo que acabamos de ver en el estudio anterior. Entonces ellos son capaces de no perder tanta agua. ¿Cómo hacen esto? Se resisten a la deshidratación reduciendo la pérdida de agua en las heces y en la orina. En ambas especies la orina está muy concentrada para que no se pierda tanta agua. ¿Listo? Entonces la cantidad mínima de agua necesaria para hacer el filtrado es lo que ellos utilizan. Bueno, tenemos también aquí con forrajes y forrajes de peor calidad, incluyendo ramoneo y forrajes de árboles. La evidencia actual sugiere que las cabras son más eficientes que las ovejas en su utilización. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que le debamos dar o que sea correcto darle un forraje de mala calidad a los animales. Obviamente esto va a influir con el nivel de producción de nuestros animales, ¿sí? Entre mejor sea la calidad alimenticia, mejor va a ser la producción, el desempeño productivo, reproductivo y el desarrollo de esas características genéticas que trae el animal. Ahora, si ya los ambientes son difíciles, como les estaba comentando ahora, pues las cabras tienen un mayor potencial para poder aprovechar de árboles incluso y de arbustos de mala calidad de ese tipo de alimentos, ¿sí?
Las cabras parecen ser más tolerantes a los taninos. Se ha sugerido que el aumento de la función de la saliva produce unas proteínas que se llaman mucinas y prolinas que se unen a los taninos y ahorran proteína para la digestión. Entonces, pues estas uniones o estos enlaces de taninos a la proteína pueden ayudar en varios aspectos. Uno es si el enlace no es tan fuerte, se puede llegar a aprovechar parte de esta proteína en la digestión ya propiamente del animal. Ya no en el rumen, ya no por las bacterias, sino directamente por el animal. Cuando son enlaces más fuertes, esta proteína no se digiere ni en el rumen ni por el animal. Y a veces esto es ventajoso sobre todo en entornos donde yo tengo muchos árboles y arbustos leguminosos, donde puedo tener una oferta muy alta de proteína. Nosotros tenemos la tendencia a creer que entre más proteína le doy al animal, de pronto mejor es la calidad de la leche, más va a crecer, más va a engordar, pero en los rumiantes en particular, el exceso de proteína pues también compromete un proceso metabólico para eliminar ese exceso de nitrógeno en el cuerpo que va a gastar energía. Y resulta que la energía sí es un elemento pues un poco difícil de conseguir para los rumiantes porque las bacterias que están ahí en el rumen, cuando llegan las moléculas de energía, los carbohidratos, los azúcares, son aprovechados por ellas y ellas empiezan a quedarse con parte de la energía. Entonces ya al rumiante no les llega toda la energía, sino que les llegan ácidos grasos, que a ellos pues todavía hay que hacerles otros procesos para volverlos energía. Entonces se vuelve un poco ineficiente ese proceso. Es como el costo de que puedan comer forrajes a través de las bacterias que tienen ahí adentro en el rumen, pero pues la idea es tratar de hacer más eficiente ese sistema y poder aprovechar los forrajes que definitivamente son nuestros recursos alimenticios más económicos. Entonces, cuando hay entornos como ese donde hay un exceso de proteína, también a veces esos mismos árboles y arbustos son altos en taninos. Y esto sirve para que en ese tipo de entornos donde pudiera haber un exceso de proteína y la cabra pudiera estar gastando energía en poder eliminar la proteína que tiene en exceso, el que hayan enlaces tan fuertes con los taninos y se pierda proteína a de las heces porque no se puede digerir, ayuda a que la cabra no pierda energía a través del proceso del reciclaje de la urea y todo ese proceso que pues compromete algo de energía. ¿Sí? Entonces, yo en la investigación que hice justamente en la maestría con ese modelo silvopastoril natural donde hay tantos árboles, encontré justo esto que les estoy comentando. Gracias a esos taninos que tiene ese sistema, las cabras de ese sistema de pastoreo fueron mucho más productivas, perdieron menos energía, tuvieron una leche de mayor calidad que las del sistema silvopastoril y el sistema de monocultivo. Entonces es bien interesante este tema de los taninos y lo que pueden llegar a hacer las cabras también a través de el consumo de este tipo de forrajes. Ya para poder ahorrar proteína y que no se la gasten tanto los taninos, ellas en la saliva tienen estas moléculas. Entonces, esas mucinas y prolinas se unen al tanino que tienen algunos de los forrajes de los arbustos y árboles que ellas consumen y de esta manera ya lo que es la proteína de la dieta, del concentrado, de los forrajes, pues puede ser aprovechado directamente. Entonces, tenemos varias posibilidades tanto con los taninos como con las proteínas que tienen la saliva de la cabra. Las cabras parecen utilizar varios recursos alimenticios mucho más eficientemente que las ovejas, los bovinos y los bufalinos, con un umbral más alto de tolerancia para los taninos que las otras especies gracias pues a esas proteínas que tienen ellas en la saliva. Tienen una lengua larga, móvil y labios muy flexibles, que es justamente lo que les permite a las cabras hacer el consumo así entre las espinas, en esas ramas complicadas de pronto donde hay que arrancar hojita por hojita. Entonces, gracias a esa lengua larga, a esa lengua móvil, a esos labios que son flexibles, casi que uno las ve haciendo como un dedito con los labios y arrancan justo la hoja, la flor o el fruto que quieren consumirse de una planta.
Entonces, básicamente, gracias a esas características, las cabras pues tienen muchas ventajas. Tienen una secreción de saliva aumentada que les permite también tener un mejor bolo alimenticio, poner más de esas proteínas que controlan los taninos en el alimento. Entonces, todo esto le ayuda al animal a tener a tener un mejor proceso digestivo, tiene una amplia superficie de absorción en el epitelio del rumen, y esto también las ayuda gracias a esto. Ellas no tienen tanta tendencia o tanto riesgo de tener una acidosis porque ellas suelen elegir lo más digestible de la dieta. Entonces, en entornos donde podemos darle una muy buena alimentación, alimentos muy digestibles al animal, podría correr el riesgo de tener una acidosis. Pero las cabras, gracias a que tienen más epitelio de absorción, absorben más rápidamente los ácidos grasos y no tienen tanto riesgo de tener este tipo de acidosis. De hecho, han hecho pruebas con bastante inclusión de concentrado en la dieta de cabras. Hay pruebas en donde han utilizado hasta un 90% de la dieta en concentrados y las cabras no han tenido problema de acidosis, y parte del beneficio de esto es pues poder tener mayor superficie de absorción en el rumen, que hace que se absorban más rápido esos ácidos y que no se genere la acidosis. La cavidad reticuloruminal es más pequeña y esto hace que se tenga que aumentar la tasa de pasaje, que se aumente la velocidad en la que se tiene que mover el alimento, lo cual ayuda a que se disminuya el tiempo de digestión y el animal tenga mayor consumo. Por eso es que en algunos documentos, cuando ya vemos requerimientos nutricionales, por ejemplo, de cabras lecheras, ya vemos requerimientos casi del 5% del peso vivo, 5% de materia seca sobre el peso vivo del animal, y al compararla, por ejemplo, con vacas lecheras, que requieren 3,5, casi un 4%, pues vemos que las cabras en teoría pues comerían más sobre su peso vivo, el 5% casi. Entonces, sí, gracias a esta tasa de pasaje más aumentada, ese menor tamaño en la cavidad reticuloruminal, pues tenemos un animal con mayores características para poder comer más alimento, digerir más alimento y poder producir bastante. El aparato digestivo tiene un alongamiento considerable también para poder aprovechar los alimentos fibrosos que continúan en el tracto digestivo y no pudieron ser digeridos en la cavidad reticuloruminal. Entonces vemos que hay varias ventajas de nuestros caprinos a la hora de alimentarse y para poder sobrevivir en esos entornos difíciles. Otro aspecto muy importante es que nuestras cabras también nos generan productos de muy alto valor nutricional, su leche, su carne y los derivados que podemos generar a partir de esto. Y además de eso son productos que tienen un potencial enorme en muchos aspectos. Hay varios programas que de hecho pues si lo googlean y lo buscan, de seguridad alimentaria con niños. Guatemala con el doctor Rodrigo Arias, pues tiene bastante información y bastante experiencia en este tema. Llevan casi como 20 años trabajando en esto con Save the Children y han hecho estudios en donde encuentran que con un vasito, con uno o con medio vasito, creo que es de leche de cabra diaria, se corrigen muchos problemas de malnutrición en niños, ¿sí? Entonces, pues tenemos un producto de muy buena calidad. Yo en lo personal conozco varios productores caprinos que han entrado a este negocio porque sus hijos o algún niño de su familia empezó con problemas respiratorios y algún pediatra, algún médico o algún familiar o alguien les sugirió darle la leche de cabra y empezaron a ver un cambio muy importante en la salud de ese niño o esa niña. Esto pues los ha hecho entrar al negocio y son caprinocultores que llevan más de 10 años en el sector y que pues tienen la evidencia del potencial de ser un coayudante en la salud de los niños, el uso de la leche de cabra en la alimentación de ellos. Entonces es algo muy interesante, es algo además que ya pues han atribuido mucho al alto contenido de vitamina A que tiene la cabra y que permite que se dé como este proceso de mejora en los problemas respiratorios que tienen los niños. También, pues, la leche de cabra tiene unas características en composición diferentes, ¿no? No tiene una molécula que sí tiene la leche de vaca, que se llama glutinina. Esta molécula en la leche de vaca hace que las moléculas de grasa se vuelvan muy grandes. ¿Por qué? Porque como
su nombre lo indica, aglutina, junta a toda la grasa y hace moléculas grandísimas de grasa. Por eso es que a veces cuando la gente toma leche de vaca, siente pesadez, dice no, me cayó mal y comercialmente nos han hecho creer que eso es debido a la lactosa, ¿no? Entonces por eso es que es tan famosa la leche deslactosada y todo el mundo dice que es intolerante a la lactosa. Si eso fuera así, pues prácticamente no podría ni siquiera ver la leche, sea de cabra, sea de búfalo, sea de vaca, porque pues sería ya una alergia a la lactosa y la leche de cabra también tiene lactosa. Pero el problema de digestión no es tanto la lactosa, sino son esas moléculas enormes de grasa que tardan harto tiempo en digerirse. ¿Sí? Entonces la leche de cabra al no tener aglutinina, pues no junta la grasa y es más fácil digerirla y aprovecharla y no cae pesada. Entonces, toda esa gente que tiene problemas para consumir leche, si le gusta la leche, una alternativa es que pueda utilizar la leche de cabra en su alimentación y ahí tenemos otro rubro importante porque pues conozco mucha gente que me ha dicho, no, a mí me encanta la leche y todo, pero la dejé de tomar porque me cae mal. Ahí tiene su vaso de leche de cabra y va a ver que no le cae mal y que puede volver a consumir lácteos sin ningún problema. Gracias a que la leche de cabra no tiene esa aglutinina, precisamente es que es muy difícil hacer quesos cremosos, así como el que hace uno con la leche de vaca, que es que se derrite con la leche de cabra. Es muy complicado hacerlo porque las moléculas de grasa son muy pequeñitas y no permite que se dé como esa elasticidad. Y otro rubro bien importante que tenemos es la parte de adultos mayores. Entonces también, al igual que los niños, a veces los abuelitos ya empiezan a dejar de alimentarse bien. A mí me pasó con mi abuelo materno, por ejemplo, ya no comía lo mismo, no quería casi comer y pues poderles dar un vasito de leche de cabra que es fácil de digerir, es tan nutritiva, es tan rica en vitaminas y minerales, pues le va a ayudar a que se mantenga y pueda pues evitar problemas graves que ya pues uno tiene en la vejez, como la osteoporosis y otro tipo de problemáticas en su salud. Entonces pues tenemos bastantes sectores que de pronto como productores, emprendedores o empresarios del sector caprino no aprovechamos bien. Y además de eso pues nos seguimos dejando llevar de esa mala fama que tienen las cabras de ser la vaca del pobre, como le dicen en muchos países, incluso en muchos libros, en muchos documentos vemos que es mal llamada la vaca del pobre, pero pues pobre el que no conoce más bien todas las características y ventajas que tienen nuestros productos caprinos y las cabras como tal, como una especie con muchas ventajas anatómicas, fisiológicas y de alimentación que podemos utilizar para generar productos de muy buena calidad. Entonces, pues no debemos dejarnos amedrentar y por eso es que estamos hablando hoy en esta clase de las ventajas de producir cabras. Son muy importantes porque el cambio climático está afectando directa e indirectamente la productividad y rentabilidad de otros sistemas de producción animal como las aves, el pollo, las gallinas, los cerdos, todas estas especies son especies que tienen requisitos muy especiales de producción y el cambio climático hace que cada vez sea más exigente, que haya que ponerlos en naves acondicionadas para poderlos producir. Lo otro es que también hay mucha variación ahora en los forrajes porque cada vez los cambios en el clima son más marcados, hay más sequías, más inundaciones, ¿sí? Y eso también afecta la producción de forraje y afecta la producción de otros rumiantes como las ovejas y los bovinos. Entonces, pues en zonas como las que vemos aquí en la foto, donde pues vemos ambientes muy difíciles, muy agrestes, las cabras tienen la posibilidad de aprovechar lo que hay en ese entorno y sobrevivir e incluso producir con ello. Encontramos en muchos de estos entornos difíciles plantas de muy bajo valor nutricional, plantas que son tóxicas y tienen mal sabor, plantas que tienen compuestos secundarios que en algunos animales pueden generar pesadez o problemas digestivos, plantas espinosas que son incómodas a la hora de consumir, ambientes muy adversos y además de eso también las cabras están también en ambientes donde hay dificultades en cuanto a los temas políticos, sociales, culturales y aún así bajo todas estas circunstancias negativas son capaces de darnos alimentos de muy buena calidad bajo el peor panorama posible. Entonces, entre los rumiantes domésticos, gracias a estas características, algunos de los investigadores más destacados, Hanley, por ejemplo, está en esta investigación.
no me acuerdo quién más, Selanikov, bueno, hay varios que están en esta investigación y ellos sacaron esta frase así tal cual en un artículo en 2015 y ellos dijeron que entre los rumiantes domésticos la cabra es la especie más adaptada al estrés térmico en términos de producción, reproducción y resistencia a las enfermedades. Entonces que por esta razón tiene un importante papel dentro de esos escenarios donde el cambio climático está afectando cada vez más severamente las producciones. Entonces, pues si la cabra tiene un papel importante y es capaz de producir bajo estas condiciones, si nosotros además tenemos la posibilidad de tener a la cabra en un lugar donde no tenga que vivir bajo estos extremos climáticos, pues va a producir aún más, va a tener la posibilidad de potenciar la expresión de ese material genético y productivo que ella trae. Entonces, pues, aún así es muy importante destacar y resaltar el valor de nuestras cabras en este tipo de ambientes. Esto es en África, esto es una foto de un rebaño caprino en México y esto es aquí en Colombia, en el cañón del Chicamocha, donde también tenemos cabras y también ahí hay unas zonas muy difíciles para ir a buscar su alimento, para encontrar una buena disponibilidad de alimento o por lo menos una producción constante y pareja de alimento. En estas fotos pues vimos a las cabras en esos lugares y es importante también reconocer que la mayoría de cabras del mundo están ahí en ese tipo de ambientes. El 90% de las cabras están en los dos continentes con mayor población humana, que son África y Asia. Lugares también donde hay mucha pobreza, mucha violencia y muchas crisis que pues es importante tenerlo en cuenta, por eso les comentaba de factores también sociales, culturales y políticos en donde están las cabras y es muy probable que más personas en el mundo hayan tomado leche de cabra que leche de cualquier otro mamífero. ¿Sí? Entonces, pues es importante también tener en cuenta este aspecto y lo mismo la carne, leche y carne de cabra. La tenencia de caprinos se da principalmente por pequeños productores, lo cual hace que las cabras también cumplan un papel fundamental en la nutrición humana, ya que proveen alimentos de alta calidad en condiciones ambientales adversas. Hay lugares de África donde solamente pueden producir ganado. O sea, no hay forma de cultivar porque las variaciones en el clima, en la producción de forrajes y demás, pues no permite que se dé la agricultura. Entonces hay lugares de verdad donde únicamente cuentan con lo que los animales y especialmente las cabras puedan ofrecerle a sus productores. Ahora, en nuestros países latinoamericanos, también encontramos a la cabra en manos de pequeños productores porque es un animal que permite trabajar en producción pequeña, ¿sí? Es un animal que no es de una talla grande, que tiene un ciclo de reproducción corto y que permite a personas que no están llenas de recursos económicos emprender en un sector que tiene pues mucho potencial, ¿sí? Entonces pues también el papel que cumplen no solo en la seguridad alimentaria, sino en la seguridad económica y familiar de muchos productores en América Latina es bien importante. Hay un interés también creciente en la producción y el consumo de productos elaborados con la leche de cabra porque son catalogados como un alimento gourmet, lo cual hace que reciba también unos precios muy importantes en el mercado. Ese es otro punto que tal vez nos hace falta a nosotros como productores atacar y conocer más. Hoy en día cada vez es más común ver en eventos, en reuniones, incluso como detalles que se entregan vinos y se entrega una tablita o una tabla de quesos y jamones y carnes. Esto antes, por lo menos aquí en Colombia, hace yo creo que unos 5 años no era tan común o no era tan frecuente. Obviamente pues las redes sociales pueden haber influido un poco en todo este tema, ¿no? Pero ahora ya por lo menos se ve o ya uno va a un supermercado de cadena y ve que en la parte donde venden quesos dice que se hacen tablas de quesos. Entonces tenemos ahí un potencial. Las chicas y las personas que tienen emprendimientos de estos desayunos sorpresa y todo eso que entregan productos diferenciales, la idea es que entreguen algo muy especial. Ahí tenemos potencial para ofrecer nuestros productos como un alimento gourmet y mejorar ese aspecto de comercialización que hay que dejar claro que es uno de los puntos más difíciles de la producción caprina.
Entonces, cada vez se va viendo mayor interés en esto. Ahora uno puede encontrar mayor oferta de cursos sobre cata de quesos, cata de vinos y todo este tema que de pronto en nuestro continente no era tan común como en Europa o de pronto en algunas zonas de Estados Unidos, donde sí era común ver este tipo de consumo, y aquí no. Pero ahora cada vez es más frecuente encontrar este tipo de capacitaciones y este tipo de gustos, además que la internacionalización hace que también pues tengamos personas de otros países que desean consumir ese tipo de productos que ellos normalmente consumían en su país. El uso de la leche de cabra y sus derivados por personas y niños que padecen deficiencias nutricionales, alergias a la leche de vaca y dolencias gastrointestinales viene en aumento. Y esa era pues parte de lo que yo les mostraba en las diapositivas anteriores con la cabrita y me faltaba mencionar eso en los niños, la alergia a la proteína, a las caseínas de la leche de la vaca. Resulta que la cabra tiene inversa la proporción de las alfa-caseínas y hace que los niños que tienen alergia a la leche de vaca no tengan alergia a la leche de cabra, porque está inversa la proporción de esas proteínas. Entonces también tenemos la posibilidad de suplementar a niños que están en etapa de crecimiento, que no pueden por una alergia consumir leche de vaca, que pues lo hagan a través de la leche de cabra. Allá en México, gracias a una alianza que se hizo con un pediatra en el rancho donde yo estaba, él recomendó a varios niños que tenían este tipo de padecimiento la leche de allá del productor. Y había gente que venía incluso desde otros estados, desde otros departamentos, viajaba hasta 5 o 6 horas para poder comprar la leche, los quesos, los yogures de todo el mes y llevarlos para sus 2 hijas, porque tenían 2 hijas que eran alérgicas a la proteína de la leche de la vaca. Entonces, pues tenemos ahí un mercado potencial que también podemos aprovechar. Aquí también tenemos algo muy interesante, es el por qué las cabras, y es una comparación pues de aspectos generales con otras especies. Estamos comparando caprinos, ovinos, bovinos, aves y cerdos, que son como las especies de producción más comunes. ¿Y por qué las cabras tienen ventajas con este tipo de producciones? Entonces vamos a ver diferentes características. Una de ellas es la alimentación. En caprinos, pues ya acabamos de ver en las ventajas que les comentaba ahora que tenemos mayor amplia variedad de forrajes, gracias a que las cabras ramonean, gracias a que las cabras también pastorean y gracias a que tienen también unas particularidades anatómicas y fisiológicas que les permiten aprovechar forrajes que de pronto ovinos y bovinos pues no pueden consumir. Entonces tenemos una gran ventaja de las cabras frente a los otros rumiantes. Ahora bien, cuando hablamos de ovinos, de bovinos y de caprinos frente a las aves y cerdos, pues aún tenemos más ventaja porque aves y cerdos prácticamente tienen que tener una base de dieta con alimentos balanceados, donde tengamos carbohidratos provenientes de almidones, de azúcares y de proteína verdadera, ya que ellos, a diferencia de los rumiantes, no pueden aprovechar ni el nitrógeno, ni la celulosa, ni las fibras vegetales para sacar energía y sacar proteína. Entonces, aquí necesitamos almidones, entonces pues es más complicado y más costoso alimentar aves y cerdos que alimentar ovinos, bovinos y caprinos. Sin embargo, los caprinos pues tienen una doble ventaja a la hora de poder aprovechar el ramoneo, el pastoreo, poder tener una gama de sabores más amplio para aprovechar en los forrajes, que les gusten los sabores amargos, que tengan una saliva más preparada para consumir otro tipo de plantas, que tengan labios y lengua móviles que les permitan consumir forrajes difíciles de acceder para otros rumiantes. Entonces tenemos doble chulito o doble ventaja con los caprinos en temas de alimentación. En temas de adaptación, entonces también las cabras tienen doble chulito en temas de adaptación. Como les comentaba, pues hicieron como un metaestudio de varios documentos e investigaciones que se han hecho sobre la adaptación que tienen las cabras, y es la que tiene una mejor adaptación, sobre todo en altas temperaturas, que las otras especies animales, ovinos, bovinos, aves y cerdos, pues les cuesta mucho más que a las cabras adaptarse, se deshidratan más como lo vimos, entonces pues es mucho más complicado para ellos. Sin embargo, frente a las aves y los cerdos, aún las ovejas y las vacas, ovinos y bovinos, pues tienen mejor adaptación. Las aves y los cerdos
si se combinan altas temperaturas y alta humedad, eso puede llegar a matar a los animales de un choque fuerte de calor. Entonces, en estas producciones, cuando hay cierta combinación de temperatura y humedad, ya nos toca generar una ambientación, ya nos toca ponerles aire acondicionado, ventiladores, nebulizadores, bueno, de todo para cambiar el ambiente y que no se vayan a morir los animales, cosa que pues no nos pasa con ovinos y bovinos, pero pues nuevamente las cabras tienen doble ventaja en este tema de adaptación. Entonces, cuando les pregunten por qué las cabras, ya saben, pues se alimentan de mucha más amplia variedad de forrajes, se adaptan mucho mejor a todos los climas comparados con ovejas, vacas, aves y cerdos. Ahora, en temas de mercado, pues sí tenemos una clara desventaja con los caprinos y con los ovinos, porque pues al ser especies que no consumimos con frecuencia, pues no es que venga el intermediario a comprarnos, a comprar lo que producimos, la leche y la carne, a diferencia de lo que sí pasa con bovinos, tanto la leche como la carne, como con aves y cerdos, como los huevos y el pollo y el cerdo, que ya tienen un mercado, es lo que normalmente más consumimos, ¿sí? Entonces, pues es importante tener en cuenta eso. Y pues es algo muy claro porque yo creo que muy pocos de ustedes van al supermercado a comprar una libra de carne de cordero o una libra de carne de cabrito o un litro de leche de cabra. Generalmente, pues, como en los supermercados no tenemos acceso, perdón, no tenemos acceso a estos productos, a bovinos y a caprinos, pues utilizamos los productos que están ahí, que son los de bovinos, los de aves y los de cerdos. Entonces, pues eso es una clara desventaja que tenemos al no tener un mercado ya establecido, pero lo que yo he podido ver y lo que yo siempre les comento en este curso, en esta inducción, es que pues, la experiencia que tengo con los productores que ya llevan pues su tiempo trabajando en esto es que sí, obviamente al principio establecer un mercado no es algo que se haga de un día para otro, pero una vez se establece, es algo muy bueno porque ya ellos no tienen a alguien que viene a ponerles el precio de su producto a la finca, que es lo que pasa, por ejemplo, con la leche. Cuando pasa el recolector de leche, va y dice, vale medio dólar y eso es lo que voy a pagarle por ese litro de leche. Si le gusta bien, si no, pues también. O voy a comprarle los animales para carne y esto es lo que yo le voy a pagar por kilo en pie. ¿Sí? Entonces, como va el intermediario y pone los precios y a veces son precios que ni siquiera dan para pagar lo que el animal gastó en producir ese litro de leche, ese litro de carne o ese huevo. Y muchos de estos productores pues terminan también abandonando a veces la producción porque no les renta el mercado, no les favorecen los precios que les están dando. Entonces pues en parte también es una desventaja el tener ya el mercado así porque muchas personas aprovechan esto y ponen pues el precio que se les antoja. Los productores, en cambio, de vinos y caprinos, pues si bien, como les digo, tienen sus dificultades a la hora de establecer un mercado, ya ellos precisamente como hacen toda la cadena de producción, que es algo complicado, porque pues en bovinos y en aves y en cerdos estamos hablando que se dedican a producir el huevo, la leche y la carne y ya. En ovinos y caprinos a muchos les toca hacer la producción, la transformación y la comercialización, pero entonces cómo hacen el proceso completo, conocen cuánto se gasta en cada uno de esos procesos y son capaces pues de vender sus productos a un precio justo, ¿sí? Entonces pues ya personas que se han dedicado a establecer su mercado y que ya lo tienen, que es algo de constancia al principio de cualquier negocio que ustedes quieran emprender, porque esto no es algo que pase únicamente con las cabras y las ovejas. Ya una vez se logra establecer ese mercado, pues hay una estabilidad económica muy interesante y además de eso, por eso es que vemos también tanto éxito y como tanta continuidad con los proyectos familiares en ovinos y en caprinos. Vemos tanta integralidad. Yo en lo personal, en los proyectos que he asesorado, pues uno ve siempre integrada la mamá, el papá, los hijos, los abuelos, incluso más familiares integrados en el sistema de producción, porque todos colaboran en cada una de esas fases de producción, transformación y comercialización y los precios que se logran, a los que se logra vender el producto, pues logra cubrir cada una de estas áreas de producción y dar una rentabilidad y permitir que los chicos también vean en el campo pues un futuro y que muchas personas de la familia se puedan desempeñar ahí porque hay muchos perfiles que se necesitan finalmente para ese negocio. Necesitamos gente que sepa de redes sociales, que sepa de comercializar, que sepa de producir,
producir, que sepa de transformar, de cocinar, de preparar. Entonces, es algo también que he visto que en parte une mucho a la familia y le da mucha innovación y variedad al mercado en los negocios ovinos y caprinos que conozco. Área, manejo e instalaciones. Entonces, en este sentido, cuando hablamos tanto de cabras como de ovejas, y como de aves y cerdos, estamos hablando de especies menores y son especies que necesitan menor cantidad de manejo, menor cantidad de instalaciones respecto a los bovinos, que en este caso pues serían los que más desventaja tienen, ¿sí? Ellos necesitan áreas más grandes, si están estabulados necesitan mucho más manejo, entonces pues es más complejo el tema con los bovinos en cuanto a instalaciones y áreas de manejo. Los caprinos y los ovinos pues tienen poca área y poco y mínimo manejo y mínimas instalaciones, también de acuerdo al sistema varía un poco esto, ¿no? Si los tengo en pastoreo pues van a necesitar un poquito más de área, si los tengo estabulados puedo no necesitar tanta área. Yo tengo acá un productor que tiene más o menos 150 cabras en menos de 1000 metros cuadrados, entonces se pueden manejar muchas cabras en poca área, pero pues ya depende un poco del sistema, ¿no? Ya ahí aumenta el manejo, disminuye el área. Entonces también depende un poco del sistema de producción, pero en general ovejas, cabras, aves y cerdos requieren menos área y menos instalaciones que los bovinos. Y muchas veces aves y cerdos pues también muchas menor la instalación porque tenemos más animales por metro cuadrado, ¿sí? Entonces pues eso es lo que tenemos en las producciones. También algo importante pues a saber, el volumen de producción. Donde tenemos una vaca podemos tener entre 6 y 8 cabras, o sea, acá un promedio de 7 cabras, depende del tipo de cabra, pero bueno, vamos a hablar como de un promedio. Estas cabras pueden tener más o menos un parto al año en producción de leche, 3 partos en 2 años. En producción de carne pueden tener un promedio de producción de 1.5 litros de leche por día, pueden tener en los partos 1.5 cabritos por parto y lactancias entre los 270 y 305 días, ganancias de peso entre los 100 a 200 gramos aproximadamente. Si una vaca la tenemos pues en el área que necesita para vivir pues todo un año, en ese año de producción vamos a tener 6.000 litros de leche en la lactancia, vamos a tener una cría. Esto es hablando de una vaca que tenga un promedio de producción de 20 litros por día y que tenga una lactancia de 300 días. Con 7 cabras que me caben donde vive esa misma vaca, voy a tener 3.202 litros de leche por lactancia, que pues sí es como la mitad de lo que produjo una sola vaca, pero voy a tener 10 crías. Entonces también el crecimiento del negocio lo puedo pues generar de forma un poco más rápida. Más o menos de eso, pues la mitad pueden ser hembras, la mitad pueden ser machos. Si yo tengo un sistema de producción de leche, pues vamos a ver aquí un ejemplo muy rápido de más o menos cuáles pueden ser las ganancias. Entonces, si tengo 20 cabras y me producen 1,5 litros de leche en 270 días, que sería pues una lactancia bien cortica, una producción promedio, tendría más o menos 8.100 litros de leche en un año, con 20 cabras. Si yo vendo, aquí en Colombia tenemos un margen de venta de leche entre los 3.500, 2.500 si se le vende intermediario, porque aquí ya hay intermediarios que compran la leche, o pues la pueden vender incluso hasta en 20.000 pesos. He visto que vendan 1 litro de leche. Entonces aquí puse un precio pues conservador. Dije, bueno, si es entre 2.000 y 10.000, pongamos 5.000 pesos. Entonces va a vender esta persona o este productor a 5.000 pesos colombianos cada litro de leche, que eso es más o menos 1.1 dólares por litro. ¿Listo? Ay, perdón. Y esto pues lo que nos da, perdón un segundito, lo que nos da al final es que el productor estaría generando unos 40.500.000 pesos colombianos o 9.000 dólares en un año, vendiendo pues esa leche que le van a generar esas 20 cabras. Además de la leche, las cabras me dieron 1.5 cabritos por parto. Quiere decir que en total aproximadamente puedo tener 30 cabritos nacidos, de los cuales la mitad son hombres o machos y la otra mitad son hembras. Entonces, los machos
generalmente en producción de leche no nos sirven, entonces yo lo que voy a hacer es venderlos generalmente para producción de carne. Si hay uno bonito, si hay algunos bonitos y yo quiero vender tales, lo puedo hacer, pero pues aquí los vamos a vender todos para el tema de carne, ¿no? Entonces, para no meternos en mucho cuento, los vamos a vender recién los destetamos a 100.000 pesos colombianos o $23, que eso nos daría al final del año una ganancia por esos machitos de 1.500.000, 1.500.000 pesos colombianos o $334, pues para que entendamos la moneda. Me quedan las 15 hembras. ¿Qué es lo más importante cuando yo tengo hembras y tengo pues una producción que quiero hacer crecer? Las mejores hembras que yo puedo tener en un sistema de producción son las que yo crío, ¿sí? Entonces lo ideal es que yo críe mis reemplazos. Entonces de estas 15 hembras, al menos la mitad las descarto. O sea, yo veo cuáles de las que tengo, la mitad, las que sean como las más feitas, las voy a descartar. Y las otras las voy a dejar para mí. O las que yo vea que no tienen alguna característica que no me guste, que no sea lo que yo estoy buscando, pues las voy a descartar y las otras las dejo para mí. Las que yo voy a descartar, si no están tan malitas, las puedo vender como pieza para otro productor. Si no están tan malitas, me refiero a que no tengan ningún defecto descalificable o que afecte la producción del animal. Por ejemplo, que tenga problemas de mordida, porque eso le va a impedir comer bien. Que tenga problemas de aplomos, porque eso le va a impedir caminar bien. Que tenga más de un pezón en cada teta, porque eso le va a impedir o le puede afectar para la producción de leche. Entonces, esas ya tendríamos que venderlas como descarte, pero las otras que pues no estén mal, las puedo vender también para pie de cría de otro productor. Entonces también las puedo levantar, las puedo tener ya cabretoncitas y venderlas a otro productor. Aquí podemos encontrar en Colombia cabras desde 300, 400.000 pesos hasta 2, 3, 4 millones de pesos, ¿sí? Un valor conservador, pensando que no estén ni tan malas ni tan buenas, pues entonces le pusimos aquí un precio de 1.000.000 de pesos colombianos, es decir, más o menos $223 por cabra, lo que al final me da una ganancia de 8 millones por esas cabritas que descarté, porque pues no las voy a dejar para mí, pero sí las puedo vender como pie de cría para otro productor, es decir, más o menos $1.778. Entonces, a final de cuentas, al final del año, con 20 cabras, puedo tener una ganancia en todo el año, bueno, una ganancia, no, un ingreso en todo el año de 50 millones de pesos, que serían más o menos 4.166.000 pesos por mes, ¿sí? De esto, pues más o menos dependiendo de cómo manejo yo sobre todo la nutrición, que es que la nutrición es como entre el 50 y el 70% de los gastos, yo puedo estar sacando la mitad, más, sí, más o menos la mitad de esto que tenemos aquí y me estarían quedando más o menos 2 millones de pesos colombianos libres al mes con 20 cabritas. Póngale 1.500.000 por quitarle más. Libres al mes por 20 cabritas. ¿Listo? En dólares sería de la siguiente manera. Entonces, el ingreso total en dólares sería $11.112 al año, lo que representa más o menos $926 por mes. Y de estos $926, pues si le quitamos la mitad, nos quedan como $450 libres al mes, quitando pues más o menos la mitad en gastos, ¿sí? Entonces, pues vemos que con 20 cabritas ya empiezan a quedar pues algunas moneditas y ahí ya empieza a quedar algunos billeticos que nos pueden servir para ayudar a crecer nuestro negocio. Sí, todo depende de nuestro manejo. Ya pues si yo aumento el volumen de cabras, va a aumentar la leche, va a aumentar el valor de ingreso, entonces pues ya puede ir mejorando. Pero ya con 20 cabras tenemos ingresos. En el sistema de carne, pues lo que buscamos son cabritos, animalitos para vender, entonces las mismas 20 cabras por 1.5 cabritos me dan 30 cabritos al nacimiento, entonces tendría 15 machos, 15 hembras. Generalmente los cabritos los vendemos también ya destetos, porque en varios países el cabrito lechal o el cabrito así pequeñito es el que pues tiene mayor acogida en el mercado. Sin embargo, también lo podemos vender más grande. Aquí lo vamos a trabajar pues desteto, que es como lo más común. Más o menos de 10 kilos se busca que esté el peso vivo de ese cabrito. Entonces 10 kilos por 14 cabritos, pensando que nos haya muerto uno, el 10% se nos murió, entonces nos murió uno más o menos, y nos da 140 kilogramos de peso vivo en pie.
Tengo también las 15 hembras. Si yo quiero tener pie de cría, también puedo hacer lo mismo que hice con las cabras de leche. Dejo la mitad para mi pie de cría, para criarlas, para que sean las mejores hembras y el resto lo vendo. Entonces ya las hembritas crecen o alcanzan a veces menor peso que los machos. Podemos hablar más o menos de 8.5 kilos. Por 8 cabritas me da 68 kilogramos de peso vivo en pie. Entonces, esos 140 kilogramos de machitos en pie, que fue lo que tuvimos acá, los multiplico por el precio de venta. Aquí también podemos encontrar, dependiendo del mercado, pues diferentes precios de kilo en pie. Más o menos está a 6.500 pesos el kilo de peso vivo, el kilo, perdón, de cabrito en pie o 1.5 dólares aproximadamente. Esto me da entonces un total de 910.000 pesos colombianos por ciclo o 210 dólares por ciclo por los machos y las hembras pues me daría 442.000 pesos por ciclo o 102 dólares por ciclo. Como hablábamos que son 3 partos en 2 años, entonces pues miramos cuánto producen esos 3 partos, lo dividimos en los 2 años y me da que por el año con un grupito de 20 cabras me ingresarían 2.028.000 pesos. Si yo dividiera eso pues en el mes me daría 169.000 pesos lo que produce cada ciclo de animales al mes. En dólares serían 468 dólares por año y si lo divido pues en los 12 meses me daría apenas 30 dólares de ingresos por mes y no le hemos quitado gastos ni nada. Como ven pues en carne es un poquito más complejo el tema de la rentabilidad. Pero lo podemos mejorar o empresarizar pues de varias formas, ¿no? Podemos empezar a hacer transformación de los productos porque es que a veces también el precio no mejora o no es mejor en pie porque el intermediario, generalmente el productor muy pocas veces hace sacrificio porque no tiene ni las instalaciones, ni las condiciones, ni el conocimiento, a veces ni el corazón para hacer eso, para hacer el sacrificio de los animales. Entonces, pues es complicado, pero hay empresas o hay lugares o hay zonas donde sí está cerca un frigorífico, uno puede mandar a sacrificar y la carne empezarla a transformar en hamburguesas, en chorizos, en jamones, para empezar a abarcar otro tipo de mercados. Puedo vender también pie de cría, entonces yo también puedo vender hembritas, por ejemplo, las hembras bonitas no las vendo ya como carne, sino que las vendo para pie de cría, ¿sí? Eso me puede ayudar a diversificar el negocio. Puedo implementar machos finalizadores para obtener mayor peso a la venta. Entonces ya al final, ya para tener los cabritos, que estos sí ya no me servirían para pie de cría, yo puedo cruzar las hembras, que pueden ser, por ejemplo, anglonubianas, que pueden ser, por ejemplo, hembras criollas de tipo cárnico, y las cruzo con un macho que tenga características de boer o que sea boer. Y ya me van a dar cabritos un poco más pesados. Y también puedo generar una producción escalonada, que es lo que vemos aquí en el curso, al finalizar el curso, en la parte de organización de la empresa caprina. ¿Listo? Esas son diferentes formas de mejorar. Vamos a ver también las características de la leche de cabra. Aquí tenemos, por ejemplo, los componentes mayores de la leche. Estamos hablando, esta de aquí es la leche de cabra, la voy a encerrar aquí con rojo. Y tenemos a la leche de cabra con la composición más parecida a la leche humana. Sí, eso es algo muy importante que debemos conocer, por eso también es una leche tan llamativa. La primera que vemos aquí es la leche de vaca, esta es la leche de oveja y esta es la leche de bufalinos. ¿Sí? Las dos leches con mayor cantidad de sólido pues son la de oveja y la de búfalo o la de la búfala. Son las dos leches con mayor cantidad de sólidos, ¿sí? Tienen mayor cantidad de grasa, sobre todo es uno de los factores que más tienen. Sin embargo, en grasas también la leche de cabra es la tercera con mayor contenido de grasa. Son grasas pequeñas, además de muy buena digestión. La de menor contenido es la leche de vaca. La proteína es la más alta en la leche de oveja, también por un efecto de concentración que hay, porque pues no son tan altos los volúmenes de producción de las ovejas. La más bajita aquí es la de cabra en esta tabla de promedios, eso depende también un poco de la raza, pero pues en general es muy similar a la proporción de proteína que tiene la leche de vaca.
Lo único que cambia obviamente es la proporción de proteínas. Las alfa-caseínas son diferentes, por eso no da alergia la leche de cabra. La lactosa, como pueden ver, es menor en la leche de cabra, por eso pues también cae menos pesada la leche de cabra. Sin embargo, sí tiene lactosa, no sirve para gente que no tolera la lactosa o es intolerante a la lactosa, porque sí tiene lactosa, solo que tiene menor cantidad. Tiene también muy buena cantidad de minerales, tiene la misma cantidad incluso que la leche de búfalo y casi que la leche de oveja, siendo pues estas más concentradas en sólidos. ¿Listo? Entonces también tiene muy buenos elementos ahí. Tenemos aquí el contenido de vitaminas, está leche de vaca, de búfala, de cabra y de oveja. Aquí muy importante y lo que hace a la leche de cabra diferencial, la vitamina A. Miren la cantidad de vitamina A que tiene, es bastante diferente a las otras leches. La vitamina A es una vitamina antioxidante que tiene actividad antioxidante y por eso ayuda al sistema inmune a trabajar muy bien. También vemos por aquí que la tiamina, por ejemplo, la riboflavina, la niacina, la vitamina B12 son cuatro vitaminas, perdón, del complejo B que la leche de cabra y la leche de oveja tienen en mayor proporción que la leche de vaca y de búfala. Y estas vitaminas del complejo B, por lo menos también en humanos, en los niños, en los adultos, ayuda a cuidar el sistema nervioso, a cuidar el sistema musculoesquelético y ayuda también a aumentar el apetito. Entonces también puede servir para lo que les comentaba de niños y ancianos que tienen problemas de nutrición, que no pueden consumir alimentos o que ya han bajado su apetito. Tenemos también aquí en la parte de minerales, igual leche de vaca, de búfala, de cabra y de oveja. Y tenemos acá algo bien interesante y es en cuanto al calcio y el fósforo. Como yo les había dicho, pues los adultos mayores tienen a veces un bajo consumo de alimentos ya en esta etapa y el poderles suministrar buen calcio, buen fósforo a partir de esta leche que pues nada más es un vasito. Miren la cantidad tan diferente a la leche de vaca y de búfala en cuanto a calcio y fósforo, pues esto va a ayudar mucho a la suplementación. Tenemos también una muy importante cantidad de potasio y de magnesio, que es otro mineral también muy importante para los huesos. Sí, son las leches, la de cabra y la de oveja, las que mayor contenido tienen de estos minerales. En cuanto a la carne, pues aquí tenemos unos valores bien importantes, se compara con la carne de pollo, con la carne de res, la carne de cerdo y el cordero, y vemos cómo la carne de caprino tiene la menor cantidad de calorías, de grasas saturadas y de colesterol, ¿sí? Esto hace que la carne de caprino sea ideal para gente que tiene problemas cardiovasculares, que tiene problemas de hipertensión, que tiene problemas con el consumo de grasas. Es una de las carnes más saludables, es la carne más saludable después de la carne de conejo. Entonces, pues también tenemos otro producto con muchísimo potencial y a veces no sabemos pues todas las ventajas que tienen nuestros productos. Vamos a ver ahora las razas más usadas en caprinos, pero antes quiero comentarles un poco del curso que vamos a ver. Ya las personas que están inscritas pues tienen el acceso a una carpeta que es la carpeta Drive del curso. Esta carpeta pues tiene todo el curso ya completo. Sin embargo, el curso lo vemos en vivo. Nosotros tenemos sesiones en vivo porque lo más importante para IRCUS y para AgroKaizen no es entregarles un montón de videos y un montón de información que ustedes después de pronto no van a entender o que se van a confundir o no van a tener a quién preguntarle. Tenemos entonces aquí los videos pregrabados de las clases, son 17 videos con 17 áreas temáticas porque pues se tratan o se ven varios temas por video. Tenemos aquí mismo en la plataforma, en el Google Drive, podemos ver nuestros videos. Aquí está, no es sino darle play y ahí está la clase grabada que ustedes la pueden ver cuantas veces quieran porque el acceso a esta carpeta en el curso es ilimitado. Se acaba el curso y ustedes siguen con el acceso a esta carpeta Drive. Aquí, bueno, estamos en la videollamada y por eso no entra tan rápido al video, pero aquí están todos los videos. Si quieren también los pueden descargar y los pueden ver desde su computador, que es mucho más fácil, más cómodo también para que puedan trabajar.
Además de los videos, tienen los PDFs de las clases, tienen todas las presentaciones. Aquí, por ejemplo, está la parte de sanidad, que era el video que estaba abriendo. Están todas las presentaciones con toda la información para que ustedes tengan pues todo a la mano y que puedan trabajar muy bien todos los aspectos que necesiten de la producción. Tenemos también una biblioteca Caprina que consta de 2 carpetas, una con videos que está organizada por áreas temáticas. Por ejemplo, aquí en instalaciones y equipos ustedes pueden ver diferentes modelos de aprisco, tanto en 3D como este que están viendo acá, como pues en vivo y en directo o reales, como este que está cargando acá, que este es en una zona empinada, por ejemplo. También hay para zona plana. Ay, tenemos en la parte de video, entonces, videos de instalaciones y equipos, de Kaizen y administración, manejos del rebaño, nutrición y alimentación caprina, reproducción caprina, sanidad y enfermedades, ¿sí? Tenemos también en los archivos y PDFs toda la parte también complementaria a las diferentes áreas que trabajamos en el curso. Tenemos las buenas prácticas ganaderas en caprinos, tenemos aquí las listas de chequeo para que ustedes puedan trabajar y puedan conocer todo, pero aquí están todos los módulos y bibliografía adicional para que puedan estudiar un poco más de las diferentes áreas de las buenas prácticas. Son presentaciones que se generaron aquí por la entidad sanitaria de Colombia para que ustedes la puedan estudiar y puedan ver ejemplos de cómo pueden, por ejemplo, almacenar sus medicamentos y demás. ¿Listo? Entonces, pues toda esa bibliografía también es muy completa y muy interesante para que ustedes puedan trabajar en su producción. Tenemos aquí en leche y carne caprina también algunos documentos bien interesantes para complementar más la información, manuales. Tenemos aquí un montón de manuales muy interesantes también en caprinos para que ustedes puedan profundizar en diferentes áreas. Tenemos un área de medicina con plantas también, donde pueden tener una cartilla para que aprendan a hacer diferentes preparaciones medicinales con plantas. Tenemos, aquí hay otro también muy bueno de ganadería ecológica. Este es también muy bueno, tiene varias preparaciones también medicinales con diferentes plantas y para diferentes problemas que tienen los animales en la producción, para quienes quieran trabajar no solamente la parte química, sino también este aspecto con plantas natural, medicina tradicional y homeopática básicamente. Tenemos también aquí en nutrición algunos documentos. Este libro también es espectacular, el de Daily Goat Feeding and Nutrition. Está en inglés, pero es excelente en cuanto a nutrición. Tenemos aquí también otros documentos complementarios. Tenemos también una biblioteca ahí de reproducción bien completa con inseminación, transferencia de embriones, sincronización y varios aspectos bien interesantes en el área reproductiva. Prácticamente eso es lo de la biblioteca, videos y archivos con los diferentes temas. Tenemos también una parte de plantillas y guías con los diferentes temas también. Por ejemplo, aquí en la parte nutricional tenemos plantillas que pueden descargar y utilizar directamente para balancear sus dietas. Esto ya está formulado, entonces ustedes pueden ir navegando a través de la plantilla y haciendo sus dietas, la pueden descargar y hacer sus dietas. Tenemos otra plantilla también para evaluar toda la parte nutricional en el pastoreo, ¿sí? Entonces aquí hay diferentes ejemplos de cómo todo esto también está formulado, cómo pueden sacar los costos de producción de sus potreros, del manejo de sus potreros, cómo pueden sacar el costo de alimentación por fases, cómo pueden hacer el cálculo de la carga animal y demás por potrero. Entonces, pues todas esas plantillas se les explican durante el curso para que las puedan usar y las sepan usar. ¿Qué más tenemos por aquí? En las plantillas, pues hay también en todas las áreas, hay formatos de registro, diagramas de GAN y transformación de leche, que aquí es donde está la parte de organización de la empresa, selección y reproducción, manejo nutricional, sanidad y salud, manejo del rebaño, manejo de instalaciones. Todo esto hay plantillas para que ustedes puedan utilizarlas. Aquí, por ejemplo, está el plan sanitario con las vacunas, desparasitaciones que se deben hacer en los caprinos, con varios manejos para cuidar la salud. Entonces, todo eso es de ustedes para que lo puedan usar y lo puedan implementar en su sistema de producción. Aquí en nuestra carpeta, en la carpeta que ustedes reciben con el pago del curso,
También pues tenemos unos eventos exclusivos de la comunidad que son certificados, se les está dando certificado, tenemos invitados expertos en temas caprinos y hacemos unos workshops, así se llaman, entonces se les da un certificado por participar en el workshop. Aquí hay más información pues para que sigan profundizando en diferentes temas. Con estas clases, esas se graban y se guardan para que ustedes las puedan ver y las puedan utilizar. Y tenemos también pues aquí las introducciones al curso como la que hacemos acá el día de hoy. ¿Listo? Entonces esta carpeta es uno de los productos que ustedes reciben con el curso. Es un producto que reciben de por vida porque siempre van a tener el acceso a esa carpeta y es una carpeta que se actualiza. Entonces, pues toda la información nueva, libros, documentos, mejoras de las plantillas, cambios de la información, mejoras de la información, ustedes la reciben sin tener que pagar nada más. Vamos a tener clases los martes y los miércoles de 7 a 10 de la noche hora de Colombia. Vamos a empezar después de la Semana Santa, eso es como el 11 y 12 de abril, a recibir las otras clases de los otros niveles, así que tenemos disponible para inscribirnos desde hoy hasta el próximo 10 de abril, ¿sí? Tenemos todavía plazo para inscribirnos y aún nos quedan algunos cupos en el grupo. Y tenemos un grupo de WhatsApp que ese pues también ya está conformado, es este grupo que está aquí. Y ahí en este grupo pues vamos a ir recibiendo toda la información del curso y además información adicional que puedan tener de cursos, charlas y eventos adicionales que tenemos. No solamente reciben la parte del curso, sino que también nuestra comunidad de apasionados por las cabras tiene charlas exclusivas para los estudiantes y egresados, además de descuentos especiales para estudiantes y egresados. Por ejemplo, para el Diplomado Internacional de Salud y Sanidad Caprina hay un precio muy especial para todos los estudiantes y egresados, charlas exclusivas con invitados expertos como esta que tuvimos con Daniel. También tenemos los seminarios internacionales que para los estudiantes y egresados hay un precio especial, un descuento especial para poder acceder a esas otras capacitaciones que tenemos. Entonces ahora sí, pues sin más preámbulos, vamos a ver las razas y ya con esto pues cerramos todos los temas que íbamos a ver el día de hoy en la clase. Es muy importante esta parte de razas porque es una de las preguntas más frecuentes en los productores, ¿no? Pues ¿cuál raza, qué raza utilizo para mi proyecto? O la pregunta de qué raza o si esta raza sí me sirve o esta raza que estoy usando me funciona bien. Entonces, ¿qué debemos hacer para escoger la raza con la que vamos a trabajar? Entonces, primero que nada, debemos tener claro cuál es nuestro objetivo de producción. ¿Qué quiero trabajar? La carne, quiero trabajar cortes especiales de carne, que no es lo mismo que trabajar únicamente carne o animales en pie. Quiero vender leche o en vez de leche quiero vender es derivados de leche, que esos yogures, qué derivados quiero vender. O quiero tener un doble propósito, quiero vender tanto carne como leche, o quiero vender pie de cría, me quiero especializar en genética y quiero vender pie de cría. Incluso en algunos países donde pues se puede, donde tienen las cabras enanas, pues pueden producir también mascotas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer exactamente con la producción de cabras? ¿Sí? Lo otro es el tipo de sistema que voy a manejar, ¿sí? No es lo mismo manejar un sistema extensivo que uno intensivo, que uno semi-intensivo, y por lo mismo no todas las cabras se adaptan a él. Si yo tengo unas cabras muy especializadas en leche, con unas obres grandísimas, grandísimas, y las tengo en un sistema extensivo donde tienen que caminar demasiado, seguramente y muy probablemente se van a lastimar la ubre cuando estén produciendo o cuando estén en sus picos de producción, porque la ubre se va a crecer, pues pueden llegar a lastimarse. Entonces, ¿qué tipo de sistema tengo y qué quiero hacer para sí mismo saber si el sistema y la cabra son adecuados? ¿Sí? Si tengo un sistema intensivo y tengo animales criollos, animales que de pronto genéticamente, pues con todo lo que yo voy a hacer de manejo no me van a representar un ingreso acorde a la inversión que hice, pues tengo que reevaluar si realmente es el tipo racial o el tipo de animal que estoy buscando. O si yo quiero producir leche y me compro unas Boer, pues la estoy embarrando porque la Boer es de carne, ¿sí? Y viceversa. Entonces, tengo que buscar qué es lo que quiero y qué tipo de sistema puedo manejar para sí mismo dentro de las opciones que tengo, pues elegir qué es lo mejor. La disponibilidad del pie de cría en la zona es algo también muy importante, porque, por ejemplo, hay unas cabras que son de lana,
de pelo, de producción de fibras, que es la raza Angora. Es una de las más comunes, ¿no? Hay varias razas, pero la raza Angora es una de las más comunes. Pero resulta que aquí en Colombia, por ejemplo, no hay cabras Angora, ¿sí? O en muchos de nuestros países, pues no tenemos cabras Angora. Entonces, pues, ¿de qué me sirve conseguirme, mandarme a traer una cabra y un macho cabrío angora si yo después cuando necesite, por ejemplo, cambiar el macho, refrescar la sangre de mi aprisco, no voy a tener pie de cría para comprar? O sea, se va a volver un problema el conseguir pie de cría. Entonces, pues a veces también nos pasa con la murciano granadina. Es una cabra muy buena en producción, que tiene muy buenos rendimientos. En España, pues es una de las cabras así más utilizadas, pero en muchos de nuestros países todavía no está la raza o no está permitido traer animales de ciertos lugares y es difícil conseguirlos. Para entrar los toca de forma ilegal, toca hacer un montón de cosas que pues nos complican y nos encarecen la producción. Entonces tengo que ver si realmente esa cabra con la que yo me obsesioné está aquí en mi zona y se puede utilizar, ¿no? Las condiciones agroclimáticas y edáficas de la zona. Llueve mucho, es árido, es semiárido, es montañoso. También pues de acuerdo a eso podemos elegir qué tipo de animal puede estar más adaptado. El presupuesto para el proyecto, que es algo supremamente importante. Yo puedo querer la cabra registrada, hija de yo no sé quién, por yo no sé quién, que tiene fulanito de tal, pero la cabrita cuesta como 5 millones de pesos. O bueno, eso serían como en dólares, como un montón de dólares, Dios mío, como $1.000 más o menos, ¿no? Entonces, pues, imagínense yo que me voy a poner a hacer, no más de $1.000. Creo que sí alcanza a ser un poquito más de $1.000. Entonces, pues, ¿qué me voy a poner a comprar esa cabra si con lo que me compro esa cabra que tiene fulanito de tal, que es hija de este señor y de este señor, y esta señorita, perdón, entonces vale todo eso por eso y porque la tienen registrada acá y porque se ganó la feria y porque se ganó la exposición, cuesta todo eso. Entonces con lo que me voy a comprar una cabra, de pronto me puedo comprar 3, 4, 5 y hasta más, también de muy buena producción y que tal vez mientras yo empiezo un proyecto, mientras yo empiezo a conocer las cabras, conozco cómo es el sistema y me voy preparando para tener una empresa exitosa, pues no voy a correr tantos riesgos. A que si me llevo una cabra que está acostumbrada a unos manejos especiales, de pronto come bastante concentradito, come de cierto concentradito, tiene ciertos cuidados en el aprisco, pues si yo me las llevo y no hago lo mismo, hasta se me puede morir el animal. Entonces tengo que ver muy bien cuál es el presupuesto, la infraestructura que tengo, lo que yo quiero, porque es que también tengo que ver la rentabilidad de mi negocio. Yo no me puedo encaprichar nada más porque esa cabra es hija de yo no sé quién o se ganó tal exposición, sino que tengo que ver realmente cuál es el presupuesto que yo tengo. Vamos a empezar entonces con razas caprinas especializadas para carne. La raza pues que más encontramos en nuestros sistemas de producción para carne especializada en carne es la Boer. Hay razas criollas que producen carne en nuestros países o están destinadas para la producción de carne y se han seleccionado y ya son animales que pues no son tan lecheros y que sí nos producen animales con un poquito más de condición corporal. Entonces pues también tenemos razas criollas, pero vamos a hablar de razas especializadas porque las criollas, pues ya cada uno en su país, porque no son las mismas en cada país, las conoce bien, ¿listo? Entonces, la Boer es una cabra de origen sudafricano, se originó en Somerset. Boer es una palabra holandesa porque pues se creó justamente la raza en como en unas colonias holandesas que hay allá en Sudáfrica y esa palabra quiere decir granja. Resultó de la cruza de razas locales de allá de Sudáfrica con cabras europeas lecheras, se fueron seleccionando, eso es un proceso larguísimo de varios años donde seleccionan muy bien los animales bajo ciertas características. Es un animal bien proporcionado que tiene el pelo corto, produce una carne muy magra, de muy alta calidad, de grano fino y sabor suave, con bajos niveles de grasa intramuscular y un rendimiento entre el 40 y 52%. Físicamente estas son las características, tiene una cabeza prominente con nariz curva,
de perfil convexo, perdón, orejas amplias, lisas, medianas y colgando abajo de la cabeza, cuello de la base es ancho, es una raza de poca estatura y muy buen desarrollo muscular, tiene un glúteo bien musculoso y redondeado, una grupa amplia y levemente inclinada, cuernos oscuros y redondos y fuertes con una longitud moderada y unas costillas arqueadas y bien pulposas. Es un animal bien cárnico. Es una raza que no es tan alta, es una raza que tiene una estructura ósea fuerte para el sostén, pues obviamente de toda esa masa muscular, muy buen desarrollo muscular con piernas notablemente robustas y esto es algo muy importante que cuando compremos animales de esta raza pues veamos esa curva acá, esa nalga, esa pierna grande y una buena cadera, un animal bien cilíndrico, bien redondeado porque a veces en este tipo de animales que pasa con el boer y pasa en ovejas con el dorper, que tiene como esa marcada coloración que es todo blanquito y el cuello es negro en el dorper o aquí como en el boer es cafecito, solemos a veces ver el color, pero no vemos que el animal sea realmente cárnico. Entonces hay unos boer que tienen todo el color, pero no tienen nada, nada, nada de aptitud cárnica. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Tiene el pelaje blanco corto en el cuerpo con la cabeza y orejas rojas de color claro, rojo claro a rojo oscuro y este listón blanco aquí en la frente que es muy característico. Su carne es muy magra, de muy buena calidad y bajos niveles de grasa. Es un animal que tiene un rendimiento comercial del 40.3% en cabritos de 10 kilos, ya cuando está más grandecito tiene mayores rendimientos, de 41 kilos tiene 52.4% de rendimiento. Tiene pesos al nacimiento de 3.7 a 4.1 kilogramos, ganancias de peso vivo entre los 250 a 290 gramos por día en el predestete y de 60 a 100 gramos día en el postdestete. El peso al destete es de más o menos entre 18 a 22 kilos y a los 50 días, perdón, entre 25 a 31 kilos en promedio. El macho adulto puede llegar a pesar entre 90 y 120 kilos, la hembra entre 80 y 90 kilos, un intervalo entre parto, concepción de 62 días, prácticamente 2 meses de involución uterina, tiene una prolificidad muy buena, es una raza muy, muy prolífica, 1.9 cabritos por parto, tiene un 25% de incidencia de partos simples, un 59% de partos dobles, un 15% de partos triples y un 1% de partos cuádruples. Entonces veamos que la mayoría, casi el 60% son dobles, perdón, más el otro 15%, casi un 75% son entre dobles y triples. Entonces es un animal muy prolífico, por eso tenemos 1.9 cabritos por parto. Y la tasa de fertilidad también es muy buena, son animales muy fértiles, 90% de fertilidad. Hay uno que le llaman Kalahari rojo, que es el mismo boer, uno lo ve es igualito, pero entonces es todo rojo, ya no tiene nada blanco, ni el listón, ni el cuerpo blanco. También es originario de Sudáfrica, resiste condiciones difíciles también, son similares a las boer en tamaño, en forma, en cuerpo, en la coloración. Son muy prolíficas, también de muy buena habilidad materna como las boer. Son animales que producen una carne más tierna que otras cabras, una calidad también muy parecida a la boer. Entonces está esta, la Kalahari rojo, Kalahari red, también si las llegan a ver. Boer también encuentran spot, que es moteadito como con manchitas, entonces hay también animales boer de esa coloración. Ya con propósito lechero, especializadas en leche, tenemos la Sanen, que pues es la que llamamos la Holstein de las cabras. Ella es originaria de Suiza, tiene un rendimiento hasta de 4% de grasa en la leche. Todo depende también un poco de la cantidad o el volumen de leche que tenga, porque se puede generar el efecto de dilución cuando tenemos más volumen. Por su tendencia a tener mucosas rosadas, tiene gran sensibilidad a los rayos solares, entonces es una cabra que si nosotros tenemos un sistema de pastoreo y el sistema donde la vamos a tener hay mucha radiación solar, tenemos que tener mucho cuidado de que no tenga mucosas blancas. Es un animal de gran desarrollo, profundo, pesado y de buen esqueleto. Su capa es toda blanca. Puede tener pigmento negro en la piel, de la nariz, de las orejas y de la ubre, que es lo que le ayudaría a una cabra Sanen a poder sobrevivir y pasarla mejor en lugares donde hay mucha radiación solar.
La lactancia está entre los 300 a los 315 días con un muy buen temperamento lechero. Eso es lo que les comento de la mucosa blanca. Entonces, si vemos la ubre, la vulva, los ojitos, la naricita, los labios así todos rosados, es muy peligroso que el animal se exponga mucho a la radiación solar porque puede desarrollar cáncer de piel. Ya este pues obviamente es blanquito, pero ya no es tan puro, ya le vemos que las orejas, la conformación pues no es de una sanen pura, pero entonces sí le vemos la ubre con bastantes manchas negras, la nariz también tiene manchas negras, los labios, los ojitos, incluso los genitales tienen bastantes manchitas negras. Y eso permite que esta cabrita, pues aunque sea toda blanca, blanco su pelaje, tenga manchas en la piel y le permita poder estar pastoreando así, expuesta al sol sin correr riesgos. Entonces la alzada de esta cabra en hembras es de 76 a 80 centímetros, machos de 81 a 90 centímetros y una frente amplia y plana, orejas erectas de longitud mediana, perfil recto o cóncavo, un pecho bien profundo y amplio. Tiene un peso entre 61 a 77 kilos en hembras, 77 a 90 en machos. Al nacimiento los cabritos pueden estar entre los 2,5 a los 3,8 kilos. Casi siempre que veamos esta variación así en el peso puede ser por partos sencillos o dobles. Cuando el cabrito viene un solo cabrito, pues generalmente viene más pesadito, de 3 a 4 kilos incluso. Pero cuando ya viene más de un cabrito, entonces ya los pesos son de 2 kilos alguito, por lo que ya son más crías. El peso al destete está más o menos en 15 kilos para hembras, 20 para machos. La prolificidad es de 1,8 crías por parto y la producción de leche promedio en zonas tropicales, como la que estamos aquí, puede ser de 2,5 a 3,5 kilogramos en animales muy buenos, ¿no? Estos son estándares para la raza especializada, ¿no? Ya en cruces esto es diferente. Cruces ya pues vamos a tener un menor rendimiento. En climas templados, pues esto estamos hablando más de zonas como Estados Unidos, Canadá, que tienen una genética mucho más especializada. Estamos hablando de promedios de producción de 5 a 7 kilos. Incluso aquí en Venezuela también he visto algunos registros de algunos productores que tienen hasta 5 litros de promedio por día en la lactancia de algunas cabras. Otra de las muy buenas productoras de leche es la raza alpina. Esta es originaria de los Alpes de Suiza y Australia. Estas cabras ya entonces, por ejemplo, en lugares montañosos, que haya que caminar más, tienen mucha mejor adaptación que las sanen para salir y exponerse al sol y todo. Tienen una gran fama de ser muy fuertes, muy saludables y muy rústicas. Por eso es una de las razas que encontramos más ampliamente distribuidas por todo el mundo. Tiene una lactancia entre 270 a 305 días. Tiene una alzada más o menos de 76 centímetros en hembras, 81 en machos, al igual que con la cabra sanen, tiene una frente y hocico anchos, las orejas son erectas, de longitud media, el perfil es recto o cóncavo, el pecho es profundo y amplio, que esto en cabras de leche es deseable, se debe buscar que tenga un pecho profundo y amplio. El peso es de 50 a 61 kilos para hembras, 70 a 80 para machos. Al nacimiento los cabritos pueden estar entre los 2,5 a los 4 kilos. El peso al destete en hembras es de 16 kilos, en machos de 22. También tiene muy buena prolificidad, da más o menos 1,8 crías por parto. Tiene una producción de leche en trópico de 2,5 a 3,5 kilos promedio, cabras especializadas, muy cerca de la línea pura de la alpina, y ya en lugares más, de líneas más especializadas todavía, en climas templados, como en Estados Unidos, Canadá, como les decía, aquí en nuestro continente, producciones promedio de 5 a 7 kilogramos promedio por día. La grasa va del 3,2 al 3,6%. Esta raza también ya ha alcanzado bastante producción, muy buena, incluso ya ha alcanzado a la Sanen y le ha llegado a ganar en algunas competencias. Hay varios colores en esta raza, es algo particular de esta raza. Antes hablábamos de alpino americano y alpino francés, ahorita pues lo que se habla es de alpino y sus diferentes capas. Sí, está por ejemplo esta que es la Q Blanc, que es la cabra que tiene el rabo así negrito y el cuello blanco, ¿sí? Está la Q-Claire, que es a esta antes que tenía el cuello así como blanco, era la que le decían la alpina americana y hacía la cafecita, la alpina francesa.
Esta es Cuclair y pues ya no tiene el cuello blanco, pero sí lo tiene aún claro y el rabito todavía negro. La Cunua, que es cuello oscuro o negro y el rabo claro, es lo inverso a las dos anteriores. La Pied, que es manchado, moteado. La Sunguo, que es una cabra que suele ser confundida con la raza Toggenburg. Hay gente que ve esta capa de color negro con estas manchitas blancas que tiene esta cabra y dice que es Toggenburg y no es Toggenburg. Si es de color negro, es una cabra alpina de color Sunguo. Me perdonarán el francés porque pues no hablo francés. Está la Chamoisí, es esta que vemos aquí que es como color pardita toda. No tiene así como una división como la Cuclair ni ninguna de las otras, sino que se ve toda como color pardita. Está también la Two Tone Chamoisé, que es como la anterior, tiene el pardito como en el rabo, pero puede tener un tono más claro en el cuello. Entonces, esta es la Two Tone Chamoisé. Está la Black, que como su nombre lo dice, es toda negrita. Está la Broken, que es, por ejemplo, esta se parece a la Toggenburg, pero entonces ya tiene un cinturón blanquito aquí en la mitad, a la que yo les digo que la gente confunde con el Toggenburg, pero no es Toggenburg, es alpina y tiene su fajón blanco aquí en la mitad. Tenemos esta otra también que tiene su fajoncito blanco aquí en la mitad. Y tenemos la broken que puede tener también cualquier patrón dentro de la división de la capa. Entonces está esta con su cinturoncito, pero entonces tiene como unas figuras geométricas, esta tiene unas manchitas y esta tiene hasta un corazoncito ahí. Entonces, esos son como las capas que hay de la raza alpina. Ahora viene la Toggenburg. Vamos a ver que tiene las manchas muy parecidas a la que vimos ahora de la alpina, pero entonces su color de capa cambia. Ya no es negra, no puede ser negra. Esta raza es originaria de los valles Toggenburg de Suiza, es la raza más antigua registrada de cualquier animal en el mundo. Su primer libro genealógico fue establecido en Suiza en el siglo XVIII. Fue un animal que tuvo una selección muy rigurosa desde sus orígenes, por eso son animales que tienen una muy buena conformación del sistema mamario y los niveles de producción de leche también son muy buenos. Es de un color sólido que va desde el color beige claro hasta el chocolate oscuro, pero no es negro, sin preferencia por ningún tono de estos. ¿Listo? Tiene una mejor adaptación a lugares fríos que a climas calurosos, porque pues en esos valles de allá de Suiza suele haber pues mucho nevado, mucho frío, entonces tiene muy buena adaptación al clima frío que pues fue donde se originó. Sin embargo, pues en lugares donde haya calor o sea caluroso, pues también se puede desempeñar muy bien en semiestabulación o generándole ambientes muy buenos para su pastoreo, con árboles, con buena sombra que le permita pues desempeñarse mejor. También tiene muy buen desempeño de pastoreo en lugares montañosos y cerros, porque por allá en Suiza, en esas zonas donde ya se están, esos son solo montañas y montañas, entonces pues también tiene muy buen desempeño. En estas zonas la lactancia va de los 300 a los 315 días. Son cabras más bajitas que las alpinas y las Sanin. Pueden tener de 66 a 76 a 70 centímetros las hembras de alzada, machos de 71 a 80. El pecho también es profundo y amplio. Tiene también un perfil recto o ligeramente cóncavo. Sus orejitas son blancas, erectas, llevadas hacia adelante y con una mancha oscura en medio. Tienen patas blancas desde la rodilla hasta abajo, patas delanteras blancas desde la rodilla hacia abajo. Tienen también dos franjas blancas por la cara que vienen desde arriba de cada ojo hasta el hocico. Y en la parte de atrás, también en las patas, tienen desde el corvejón hasta las pezuñas blanco. Y finalmente en la colita tienen un triangulito blanco en cada lado. Esas son las manchas blancas que tienen. Y van desde el beige claro hasta el chocolate oscuro, pero nunca negro. Si vemos este patrón de manchas blancas, pero la capa es negra, es una cabra alpina. El peso va de los 50 a 55 kilos, son más livianitas, machos de los 68 a 70 kilos, peso al nacimiento de 2.5 a 3 kilos, hembras al destete pueden pesar 12 kilos, machos 18 kilos, también tienen muy buena prolificidad, 1.9 crías por parto, producción promedio de leche en el trópico de 2.5 a 3 kilos promedio por día en razas puras, producción de leche en climas más especializados de 4 a 5.5 kilos promedio por día y un
raza de 3.2 a las que acabamos de ver. Su base de origen fueron cabras de oreja corta que venían de la región de La Mancha en España. Es la raza más popular en Estados Unidos. Son un poco más cortas, más robustas, más compactas, perdón, comparadas pues con otras razas de cabras. Por eso también pueden ser usadas con un doble propósito. Se caracterizan productivamente por generar leche de elevado contenido graso, que también pues es otro valor bien importante que tiene esta cabra en su rendimiento de la leche. Tiene un excelente temperamento lechero, una lactancia más o menos de 305 días en promedio. Es una cabra que va de los 65 a los 71 centímetros, machos de 71 a 76, tiene un perfil recto. El pelaje es corto, fino, brillante y no hay ningún tipo de requerimiento en cuanto al color como las que vimos anteriormente. Sus orejas son o de tipo gopher o de tipo duende. Las tipo gopher son como las de este animalito, que tienen una longitud máxima aproximada de 2,5 centímetros, pero de preferencia no debe existir pabellón auricular o ningún cartílago. El extremo de la oreja debe estar hacia arriba o hacia abajo y este tipo de oreja es el único que se acepta para registrar machos. Hay otras que son las de duende, que estas se permiten con una longitud aproximada de 5 centímetros. El extremo de la oreja debe estar hacia arriba o hacia abajo y el cartílago, que aquí sí hay cartílago, que forma esta oreja debe ser pequeño y sí está permitido. Y esto es para hembras únicamente. Entonces las hembras pueden tener oreja gopher o pueden tener oreja de duende. El peso de las hembras va de 55 a 59 kilos, machos de 70 a 72 kilos. El peso al nacimiento puede ser de 2,5 kilos a 3 kilos. Al destete las hembras pueden tener más o menos 14 kilos, los machos 17 kilos. Son un poco menos prolíficas, tienen 1,6 crías por parte. La producción de leche en el trópico va de 2 a 3,5 kilogramos en promedio y ya en lugares más especializados de 4,5 a 6,5. El porcentaje de grasa en la leche es alto comparado con los que acabamos de ver que no pasaban del 3-4%. Ya tenemos aquí porcentajes de 4,5 a 5,5%, lo que hace que esta leche sea ideal para proyectos que quieren transformar la leche en quesos, por ejemplo, para que haya un mayor rendimiento. Y finalmente, con propósito lechero, tenemos también la cabra anglo-nubiana o nubia. Esta es originaria de Inglaterra en el siglo XX, es resultado de cruzar razas africanas, indias e inglesas. Es una raza multipropósito porque ella no solamente da leche, sino que también da carne, también da piel, es un animal también bien robusto. Tiene muy buena adaptación a diferentes condiciones climáticas, tal vez como la raza alpina es una de las que más encontramos por todo el mundo. Por su adaptación a climas cálidos y secos, se ha empleado mucho el mejoramiento en esas zonas secas y cálidas. La lactancia va de 270 a 300 días. Tiene una alzada de 76 a 80 centímetros en las hembras, machos de 81 a 90 centímetros. La característica particular de la raza también son las orejas, que son anchas, largas, caídas y pendulosas. Tienen que al menos tener más o menos 2,5 centímetros por debajo del hocico, más allá del hocico. Su perfil es romano o convexo, su color puede ser negro, café, bayo, moteado o en general pues cualquier color sólido o estampado se acepta. En la raza el pelaje es corto, fino y brillante. Tiene un peso en hembras en promedio de 50 a 61 kilos, machos de 70 a 80. Al nacimiento puede empezar de 3 a 4,5 kilos. Al destete las hembras pueden empezar más o menos 18 kilos, los machos 23 kilos. La prolificidad es de 1,7 crías por parto. La producción de leche puede ir de 1,5 a 2,5 kilogramos en el trópico, en climas templados más especializados, de 3 a 5 kilogramos promedio, y también es una raza que nos da muy buenos rendimientos para transformarla en queso. La leche tiene una grasa de 4,5 a 5,5% de leche y he visto de más porcentaje de grasa en leche. Entonces, pues también es una raza muy buena para este propósito. Finalmente, pues invitarlos a que participen en el curso completo. Hasta aquí pues fue la inducción. Este curso es un curso que tiene 3 niveles de formación. El primero se ha enfocado a toda la parte normativa del proyecto productivo caprino, toda la parte de instalaciones, equipos, infraestructura, manejos básicos, cómo se descorna, cómo se topiza, cómo
cómo se despezuña, cómo se castra. El nivel 2 está enfocado tanto a sanidad como a nutrición, qué enferma a las cabras, cómo podemos prevenir las enfermedades, cómo podemos aplicar el plan sanitario, el plan integrado de control de parásitos internos y externos, cuáles son las características nutricionales de las cabras, cómo balancear las dietas en las diferentes etapas, cómo manejar las pasturas y cómo hacer sistemas silvopastoriles para cabras. En el plan 3, en el nivel 3, perdón, tenemos toda la parte reproductiva, entonces está toda la parte de estudio andrológico del macho, cómo es el ciclo reproductivo de las hembras, cómo seleccionar a las cabras utilizando la metodología Capri-Porti del ingeniero Portilla, que es por morfotipo y por producción, o sea, cabras que tengan físicamente lo que requiere una cabra para concursar, pero también que sea una cabra productiva. Vemos también la parte de monta directa, inseminación artificial, cuáles son las diferentes metodologías, cómo sincronizar, cómo se hace la inseminación, todo eso lo vemos dentro de este nivel 3. Y terminamos con una sesión exclusiva de administración donde vemos diagrama de Gantt, planeación y programación de todo el proyecto productivo caprino. Hacemos un ejemplo para leche, un ejemplo para carne y también vemos la aplicación del Kaizen en este manejo. El plan que tenemos es el plan premium. Este plan incluye para ustedes clases en vivo con un asesor experto, sesiones de preguntas, acceso a las comunidades de AgroKaizen, de Caprinos y de IRCUS también, grupo de WhatsApp para recibir asesoría durante el curso, biblioteca, bueno, ya toda la carpeta Drive que vieron, además de un certificado de participación con 50 horas de intensidad. Tenemos aquí pues información sobre la alianza, las dos empresas, sobre mí, que pues ya les hablé un poco de mí, y pues tenemos diferentes medios de pago. Hay opción de poder participar. Pregunté, me dieron la posibilidad de ofrecerles esta promoción de poder separar o pagar el curso antes de la medianoche del lunes del 10 de abril con el 15% de descuentos, es decir, con el precio de preventa que son 330.000 pesos colombianos u $85. ¿Listo? Pueden separar con 100.000 pesos colombianos o con $26, creo que eso, $25 más o menos daría el 30%. Entonces, con eso pueden separar y tienen plazo hasta finales de abril para hacer el último pago, para ponerse al día con todo el pago del curso. ¿Listo? Entonces pueden separar o pueden pagar su curso máximo hasta el lunes 10 de abril los que quieran participar. ¿Listo? Tenemos también pues próximo a iniciar nuestro diplomado internacional en salud y sanidad caprina. El 21 de abril va a ser nuestra fecha inicial, es un viernes. Vamos a estar ese día definiendo las fechas, los días que nos vamos a encontrar para que todos puedan asistir, que sea una hora en un horario y en unos días que pues no afecte a las personas que se inscriban. Tenemos todavía cupos, el valor total es de 1.500.000 o de $350, pero tenemos varios cupones de descuento y tenemos también la opción de pago por cuotas. Listo, al final pueden además hacer una práctica presencial que es opcional, tiene un costo adicional, pero pues pueden conocerlo ahí. Aquí les voy a dejar dentro de la presentación un enlace para que puedan acceder y conocer todo el plan completo que se va a ver en cada uno de los módulos del diplomado, de qué consta la práctica. Se les va a entregar un kit completo de sanidad caprina a las personas que hagan la práctica y el diplomado. Tenemos aquí también próximo a iniciar en el segundo semestre la segunda corte del Diplomado Internacional en Nutrición Caprina. Entonces también para que pues lo tengamos en cuenta y pues muchas gracias. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, pueden buscarnos como @agrokaizen y @ircus.caprino en Facebook, Instagram y YouTube. Listo, muchas gracias y quedo atenta entonces ahora a las preguntas que tengan.